los datos de temperatura y los datos de precipitación, ¿no? Como acá nosotros estamos mencionando, ¿correcto? ¿Qué más hay que tener, jóvenes? Hay que tener, pues, ¿no?, el estudio de suelos. Por ejemplo, acá me reporta, por ejemplo, el estudio de suelos en la profundidad radicular. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos, jóvenes, el suelo agrícola? Por ejemplo, esto de acá es esto, ¿no? Profundidad radicular. Acá, por ejemplo, me dan 1 metro. ¿Qué más? Por ejemplo, a mí me dice, pues no, y según el estudio de suelo, 1 milímetro de lámina de agua, me dice 1 centímetro. Por ejemplo, esto de acá me va a servir bastante para el tema de saturación de mi suelo, ¿correcto? Entonces, primerito vamos a empezar a hacer, jóvenes, el cálculo, pues no, con estos datos. Acá está la presentación de la temperatura con estos datos. Primerito vamos a hacer, jóvenes, bueno, acá, por ejemplo, que una lámina va a parecer 1 centímetro de suelo, significa, jóvenes, que su capacidad máxima de saturación de mi suelo va a ser, pues no, 100 milímetros, ¿no? 100 milímetros, ¿correcto? Muy bien. Acá también tenemos la profundidad radicular, acá tenemos la capacidad máxima de absorción, y lo que vamos a ir haciendo, jóvenes, es calcular la evapotranspiración con las metodologías que nosotros hemos aprendido de Torvald. Acá estoy calculando su índice, ¿cómo se llama?, térmico mensual. Luego del índice térmico mensual sacamos el I mayúscula, que era la sumatoria de los índices térmicos mensuales. Luego de eso estamos calculando el A, que era, pues, jóvenes, el índice de calor anual de la localidad. Y con eso, jóvenes, vamos a calcular, pues no, la evapotranspiración potencial no corregida. Luego calculamos de la tablita, jóvenes, el factor de corrección. Acá está el factor de corrección que viene, pues no, según la ubicación, etcétera, pues, ¿no?, de la cuenca. Y acá nosotros hemos calculado, jóvenes, la evapotranspiración potencial corregida. Con estos datos de la evapotranspiración potencial corregida, ya vamos a empezar a hacer el cálculo del balance hidrológico. Entonces, para eso, primerito nosotros vamos a generar nuestra precipitación. Acá están nuestras precipitaciones, ¿no? Entonces, acá tengo mi evapotranspiración y acá tengo la precipitación. Entonces, con eso, primerito vamos a calcular la variación de la humedad dentro del suelo, ¿no? ¿Cómo va a ir variando la humedad en el suelo de mi cuenca? Entonces, para eso se siguen ciertos procedimientos, y acá ustedes lo pueden revisar en cualquier bibliografía. Entonces, vayamos por acá, voy a ir procesando. Tiene su procedimiento. Muy bien. Vamos a procesar. Y al final, nosotros vamos a tener este cuadrito. Acá está. Este es el cuadrito. Entonces, nosotros vamos a empezar a generar, acá está la variación de la humedad en el suelo. Esto es su variación desde enero hasta diciembre. Entonces, acá lo que vamos a tener, jóvenes, es en el mes en el cual va a empezar la lluvia. ¿Sí? ¿Dónde va a empezar la lluvia, jóvenes? Cuando la evapotranspiración sea menor a la precipitación. ¿Y dónde se da eso? En el mes de junio, en el mes de mayo. Supone cuando viene la lluvia, jóvenes, va a saturar o va a empezar a hacer variar la humedad de mi suelo. Por ejemplo, en el mes de mayo hace una variación de 15.50. En el mes de junio hace una variación de 84.5. Entonces, nosotros sumamos 15.50, 84.5, ya llegamos a la saturación máxima de mi suelo, que era 100. Entonces, por eso, en vez de junio, julio, agosto, septiembre, hasta octubre, nosotros no vamos a tener ya más variación de humedad en el suelo. ¿Por qué? Porque ya el suelo se encuentra saturado. Ya no hay más variación de la humedad. Si nosotros nos damos cuenta, jóvenes, en el mes de noviembre, la precipitación es mucho menor que la evapotranspiración. Entonces ahí empieza a dejar de llover. Entonces, acá, cuando va a dejar de llover, el suelo va a empezar a evaporarse, pues, ¿no? Y con eso,
la humedad también va a ir variando en el suelo. Entonces, en mes de noviembre, la variación de la humedad es 28.4 y en diciembre va a ser 71.6. Así va a variar. En cambio, desde enero hasta abril, jóvenes, no hay lluvias. Por eso no hay variación de humedad. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Luego de eso vamos a tener la disponibilidad de reserva hídrica, ¿no? Es decir, cuánto de volumen de agua va a ir guardando, jóvenes, mi suelo para que pueda realizar, pues, ¿no? Como un almacén, pues, para que pueda alimentar, pues, de agua a mis plantitas que yo voy a, ¿no? Cultivar, pues, en ese suelo. Para eso hay cierta cantidad de procedimientos que hay que ir siguiendo. ¿Ya? Ahora vamos a darle solamente procesar y procesar. Muy bien. Procesar y procesar. Hasta obtener esto de acá. Esto de acá, joven, este cuadro es clave, ¿sí? O este procedimiento es clave, ya que el mes de mayo, cuando humedece mi suelo, jóvenes, va a guardar, pues, ¿no? Lo que satura, ¿no? 15.50 milímetros. Pero el mes de junio, como ya está saturado, jóvenes, va a guardar 100 milímetros, ¿no? Y todo eso, hasta el mes de octubre, como va lloviendo, está saturado mi suelo y guarda, pues, ¿no? 100 milímetros. En cambio, jóvenes, en el mes de noviembre, como ya no llueve, jóvenes, entonces mi plantita va a empezar a utilizar, pues, agua, jóvenes, del suelo. Por eso acá tenemos 71.6, ¿no? Y en el mes de diciembre ya no tengo reserva de agua, por eso hay 0. Entonces acá, jóvenes, nosotros nos podemos dar cuenta que mes de enero hasta mes de abril nosotros no tenemos reserva de agua en el suelo. Por ende, nosotros vamos a regar, pues, ¿no? Se debe generar un riego acá. Y en el mes de diciembre, jóvenes, también como no hay reserva de agua en el suelo, también hay que regar. Entonces, ¿cuántos meses de riego tengo? 5 meses, ¿no? Para los datos que estoy analizando. Enero, febrero, marzo, abril y diciembre. De ahí debe salir, jóvenes, un caudal, ¿no? Ahora, nosotros tenemos, jóvenes, que calcular la evapotranspiración efectiva, no la evapotranspiración real. Entonces, de ahí, jóvenes, vamos a calcular sobre estos criterios. Acá hay varios criterios, jóvenes, que comparan la precipitación con la evapotranspiración, ¿ya? Entonces, de ahí usted lo puede realizar en cualquiera de los lugares. Y acá nosotros podemos encontrar, pues, jóvenes, nuestra evapotranspiración efectiva. Por ejemplo, ¿no? En mes de enero, mi evapotranspiración aparente era 155. Pero la real, jóvenes, solamente es 3 metros. ¿Sí? Como va variando, ¿no? ¿Sí? Bueno, este de acá, el déficit, el excedente, etcétera, ya eso de ahí es para calcular los volúmenes de escorrentía de cada uno de los aspectos. Lo que me va a interesar, jóvenes, es calcular cuánto es este caudal que yo necesito para poder regar, pues, un área de mi terreno. Por ejemplo, en este ejemplo nosotros vamos a tener un área de 1500 hectáreas, ¿no? ¿Cuánto de caudal yo necesito? ¿Sí? Entonces acá nosotros calculamos esta cantidad de hectáreas y vamos a calcular, jóvenes, cuánto es el caudal por cada hectárea que yo necesito, ¿no? Entonces acá tenemos un factor de conversión y el caudal que yo necesito por cada hectárea, jóvenes, es 0.17. Muy bien, entonces acá nosotros vamos a calcular ya con ese factor. ¿Quiere calcular? Quiere calcular. Estás haciendo mal, dice. Haciendo mal. Por acá falta todavía. Acá lo voy a calcular. Obviamente está tomando tablas.
luego vuelves a calcular, esa es la metodología. Entonces, calculamos el caudal jóvenes. Este es el caudal mío. ¿Dónde yo necesito regar jóvenes? En enero, febrero, marzo, abril y en diciembre. Miren, para enero yo necesito 0.85 metros cúbicos por segundo. Para diciembre yo necesito, pero para febrero 1.01. Y así sucesivamente. Y acá nosotros vamos a escoger, jóvenes, el caudal máximo. Entonces, por ahora nosotros estamos escogiendo 1.01 metros cúbicos, ¿no? Pero acá nosotros debemos considerar las pérdidas, jóvenes. Y las pérdidas me dicen que es el 50%. Con el 50%, les voy a explicar, tengo mi caudal de diseño. Mi caudal de diseño va a ser, pues, jóvenes, 2.01, ¿no? El caudal máximo que yo necesito. ¿Ya? Muy bien, acá desde acá me calcula el caudal del diseño. Y al final, nosotros vamos a tener este gráfico de balance, ¿no? Oferta-demanda. Acá tenemos un gráfico, ¿no? De balance oferta-demanda. La línea azul es la oferta y la línea verde es la demanda, ¿no? Entonces acá claramente nosotros podemos ver, pues, ¿no?, que en los primeros 4 meses la oferta está por debajo de la demanda, ¿no? Y ahí es lo que se necesita, pues, ¿no? Muy bien, pues acá tenemos una explicación rápida, jóvenes, qué es lo que ustedes van a hacer, ¿ya? Entonces, algo similar pueden hacer, jóvenes, ¿no?, con su trabajo, o si no, también ustedes pueden hacer, pues, su propia plantilla. ¿Ya? Entonces eso les quería mostrar, jóvenes, para que ustedes tengan en cuenta, pues, lo que vamos, o lo que ustedes van a ver.